El Pirineo aragonés se ha reunido con la DGA encabezada por Javier Lambán para unificar posturas de cara a la candidatura olímpica. Y la unanimidad ha sido la nota predominante, conscientes todos de la necesidad de exigir al COE y al Gobierno de España que cumplan con su palabra. Nosotros esperaríamos en todo caso a que el COE se ponga en contacto con nosotros. Si el COE se pone en contacto con el territorio, obviamente le vamos a escuchar, porque para nosotros es muy importante, ¿no?, el tema de las Olimpiadas. Aquí no estamos hablando de un 80-20, como se está viendo ahora, sino de un 55-45, un 60-40, algo que sea equilibrado para nuestro territorio. Uno de los territorios esquiables con mayores kilómetros de Europa, con lo cual eso también tiene que mostrarse en esos Juegos Olímpicos o en esa posible candidatura. Y lo que desde luego sería un fracaso es que Aragón no lograra estar en esas candidaturas para esos posibles Juegos Olímpicos. Exigir tanto a Alejandro Blanco como a los representantes del Gobierno pues que cumplan con aquello que nos dijeron que se iba a hacer. Para ello, Lambán emitirá una carta a Pedro Sánchez para pedir una reunión que reconduzca la situación y que sea una realidad la candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña para los Juegos Olímpicos de Invierno.